estamos con un poquito de retraso por problemas técnicos. Buenas noches, Carlos González, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por esta oportunidad y este encuentro. Bueno, no sé si recordarás, Carlos, que hace unos años hablamos tú y yo en radio. Ah, pues no me acuerdo. No te acuerdas, ¿no? Bueno, pues yo sí me Lo acuerdo, siento. ¿verdad? Porque se me quedó bastante grabado la conversación. Así que, pues, buenas noches. Bueno, para los que no te conozcan, porque aquí hay alumnos tuyos y exalumnos y amigos, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya de qué es lo que haces y para qué haces lo que haces. Es decir, me encantaría que me hablaras un poco, eh, si forma parte un poco de tu trabajo, misión de vida, educar empoderando. Cuéntame. Sí, bueno, en principio yo estuve 24 años como profesor de matemáticas y física, ¿no? Soy físico de estudios, podríamos decir, y durante esos 24 años, pues fui viendo las cosas un tanto diferente a las usuales, ¿no? Y fue naciendo en mí una nueva mirada, no solamente, digamos, pedagógica, sino que era también de crecimiento personal, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como ha pasado a tantos otros maestros, ¿no? Que han querido unir la mirada de la educación, ¿no? De la educación esencial, ¿no? No simplemente el temario, con el crecimiento personal, pues yo lo hice a mi manera, ¿no? Y ahí nació Educar Empoderando. Cuando ya entendí que tenía ya la experiencia suficiente y la preparación suficiente, dejé las clases y me concentré en esta mirada, ¿no? Que podemos denominar, Educar Empoderando, la podemos denominar como una mirada de crecimiento personal y social aplicable a la educación, tanto en las aulas como en casa, podríamos decir, ¿no? Cosa que yo eché de menos siempre. Cuando yo leía los libros de crecimiento personal, iba a los talleres, ¿no? Me di cuenta que estaban enfocados principalmente como algo paralelo a la educación, ¿no? Incluso si se trataba la educación, se hacía un choque frontal con la educación, digamos, oficial, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y entonces fue madurando la idea esta de que el crecimiento personal le faltaban dos patas o dos posibilidades para potenciarse, ¿no? Una era la propia educación, ¿no? Y la otra es que el crecimiento personal no tiene que acabar en crecimiento personal, sino que tiene que ser también crecimiento social. Claro, educativamente es fundamental educar a las personas para que se empoderen individualmente, pero también para que puedan empoderar socialmente. Por lo tanto, una persona que le interese esta mirada de educar empoderando es una persona que está interesada en su crecimiento personal, pero al mismo nivel está interesada en ayudar a la sociedad. Porque es una cosa, ya para terminar esta introducción, una cosa que a mí me llamó la atención es que los grandes superventas de crecimiento personal, ¿no? Se centran en el crecimiento interior de la persona que está leyendo el libro, ¿no? Pero cuando observas sus vidas y lo que comunican en redes, normalmente no hacen ninguna referencia a los problemas del mundo, las guerras, el hambre, etcétera, ¿no? Entonces me di cuenta que el crecimiento personal le faltaba ampliarse en este aspecto y también en el aspecto educativo. Educar empoderando, pues significa que en la forma oficial o habitual de educar no se educa empoderando, sino más bien desempoderando, ¿no? Para terminar, diré algo que centra esta mirada. A mi entender, los seres humanos nacen desempoderados. Eso no es una tragedia, es una muestra de valentía. Si hablamos en términos del alma, en términos de conciencia, cada uno como quiera, ¿no? El ser humano tiene que tener un alma muy fuerte para desembarcar en una sociedad y en una cultura sin saber quién es y aceptando como identidad la identidad que le dan los padres y la identidad que le da su cultura. Una identidad que en esencia no es la suya. Por lo tanto, el alma humana, esa parte del alma que es el alma humana, ¿no? Tiene que tener un enorme valor. Cualquier humano, sea cual sea su condición, por el hecho de nacer en estas condiciones de desempoderamiento total, para mí merece el máximo respeto y la máxima admiración. Y es así como yo contemplo a mis alumnos, ¿no? Como esos astros con luz propia que han tenido el valor de entrar en las tinieblas, de no saber quién eres, porque no hay nada que produzca mm, más miedo que no tener ninguna identidad. Por eso aceptamos la identidad de los padres, que nos ceden los padres, generosamente, y la identidad de la cultura.
Pero claro, como esa no es nuestra identidad esencial, eso hace que haya conflictos de identidad entre las culturas, entre las generaciones. Bueno, todos los conflictos y dramas que conocemos provienen porque no estamos en contacto con nuestra identidad esencial, porque hemos sido tan valientes como para aceptar identidades que no son las nuestras. Y ya no me alargo más porque si no... Bueno, y una pregunta tipo, ¿y tú quién eres? Bueno, es una pregunta que no termina de responder nunca, ¿no? Digamos que lo más fácil es aprender a ser quien no soy. O sea, yo no confío en ningún maestro que diga que sabe quién es. Lo siento, pero no confío en él. Sí Por- confío, Porque estamos, perdón. porque estamos en continua evolución. Claro, claro, exactamente. O sea, nuestra mirada como ser humanos está siempre limitada e incompleta. Entonces, eh, en Educar Empoderando tenemos un modelo sobre las creencias, ¿no? Podríamos decir. El ser humano, al nacer sin saber quién es, ese gran reto, ¿no? Pues entonces necesita unas creencias sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre la sociedad, ¿no? Entonces, para que esas creencias sean firmes y no dude, debe confundir de entrada esas creencias con la verdad. Hablo de las creencias esenciales de vida, ¿no? Sea la religión, sea la espiritualidad o lo que sea, o incluso ideologías, ¿no? Se atan a esas creencias. Pero en el modelo de Educar Empoderando, como admitimos que crecemos sin saber en última instancia quiénes somos, o sea, partimos de esta gran humildad. El juego como seres humanos es que en última instancia no sabemos quiénes somos. Entonces, avanzamos, crecemos, pero nunca resolvemos el último misterio. Entonces, las creencias que habitamos son como huevos, lo vemos como un huevo, ¿no? Y nosotros somos el pollito. Entonces, dentro de esas, hablo de las creencias esenciales, ¿no? No cualquier creencia, aquella que nos apoya para a las que cedemos nuestra propia identidad, ¿no? Soy tal, soy cristiano, soy lo que sea, ¿no? Entonces crecemos en ese huevo como un pollito, ¿no? Alimentándonos de esa creencia. Esa creencia actúa como una familia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, cuando hemos crecido suficientemente, desde dentro rompemos el huevo. Y entonces no conocemos el universo entero, sino que entramos en otro huevo, en otra creencia que nos permite un juego mayor y una mayor perspectiva. Y esta es la humildad esencial de Educar Empoderando, ¿no? Admitir que no sabemos quiénes somos, ¿no? Y partir de la base de que en principio nadie lo sabe en su plenitud. Sí podemos saber cada vez más quiénes no somos y avanzar un poquito más en quiénes realmente somos, sin llegar siempre, sin llegar nunca, perdón, al último huevo, podríamos decir. ¿Por qué crees tú, Carlos, que se educa fundamentalmente utilizando el hemisferio izquierdo en lugar de utilizar el hemisferio derecho? ¿Por qué no tanto se utiliza el hemisferio derecho, que es el que realmente, digamos, aporta un poco la luz, la conciencia, las emociones, y nos llenan de cifras, datos que no sirven casi para nada, salvo para presumir en alguna ocasión y ya está? ¿Por qué crees tú eso, Carlos? Bueno, me alegra esta pregunta porque desde la mirada de Educar Empoderando vemos todo como complementario. O sea, trascendemos la dualidad viendo los opuestos como complementarios, ¿no? Por lo tanto, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, pues son complementarios. A este respecto, Ajá. recomiendo el libro Un ataque de lucidez, no os lo perdáis, donde una neurocientífica que entiende sobre lo que es el cerebro, lleva toda la vida estudiando, tiene un derrame cerebral, ¿no? Y su hemisferio izquierdo se queda prácticamente sin funcionar y tiene que hacerlo todo con el derecho. Entonces, es muy corriente dentro del crecimiento personal, ¿no? Eh, como decir, ensalzar lo que es el hemisferio derecho en detrimento del hemisferio izquierdo, ¿no? Pero no, es que ambos son igualmente importantes. Otra cosa es que nuestra educación haya dejado de lado a uno, ¿no? Pero una educación integral, o sea, no, necesitamos los dos. Y en este libro, Un ataque de lucidez, libro maravilloso de una experiencia, pues se ve cómo al no funcionarle bien el hemisferio izquierdo, por ejemplo, uno puede coger un vaso, porque el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la concreción. Por eso decías de los datos, ¿no? Vale, pues no tienes el dato, tú ves el vaso, lo sientes, pero no lo puedes coger. O sea, fijaos lo importante que es ese hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho sería más el de las sensaciones y el otro, pues, el de los datos, como tú dices, ¿no? Pero es que no hay experiencia de sensaciones sin datos y los datos no sirven para nada si no hay experiencia de sensaciones. Por lo tanto,
como dice la palabra holístico, ¿no? No se trata de crear jerarquías entre los hemisferios, sino que comulguen juntos, que caminen juntos. Eso es lo que necesita una educación. Está muy en boga ahora la gamificación, ¿no? Que se llama, aprender jugando, aprender disfrutando, ¿no? Que claro, está muy bien que haya llegado, ¿no? Pero algunos hacía tiempo que ya, evidentemente, soñábamos con la idea que aprender disfrutando como hacemos de niños, pues es lo ideal, ¿no? Afortunadamente ahora, pues algunas autoridades han escrito libros y bueno, están ordenando las cosas, hacen su papel, ¿no? Aprender jugando significa un equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Aprendes datos, aprendes concreciones, pero también disfrutas. Y por lo tanto, el aprendizaje no tiene resistencia. Si solamente empleamos, nos proponen emplear solamente el hemisferio izquierdo, porque claro, ¿qué le pasa al alumno? El alumno no deja de emplear el hemisferio derecho. Tú, tu forma de dar la clase es hacia el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué hace? Que el alumno se va hacia el hemisferio derecho y tiene ensoñaciones y se distrae. Claro, lógicamente, porque no puede dejar de emplear ese hemisferio derecho. Entonces, la clase tiene que ser, o la relación con los padres también, cuando hablan de determinados temas, que el hijo o el Cuando hace alumno pueda falta. Y disfrutar ahora también ver del y a tema. decidir cómo ¿Perdón? empezamos ya. El lunes, ¿quién Tengo aquí empieza por ahí qué alguna ¿Os palabra, oigo? ¿Quién empieza y qué? alguien que está hablando. Le Sí, voy a dar Beatriz Ya. y ya está. Bueno, ya sí. Sigue Carlos, por fin. ¿Dónde estás? Aquí está, sí. sí. Beatriz, ¿no? No, ¿Querías no, hablar? ya está, no, ya los he anulado todo. La voz a todos. Ya está. Ah, bueno, pero pues, me sabe mal si querían decir algo o aportar algo. Oye, perdonad, es que no lo he dicho. Bueno, antes a Laura, cuando estábamos hablando en Petit Comité, sí, Sí. este programa es participativo, ¿eh? O sea, que Mm. quiero decirte que no hay, como habéis podido ver, ningún guión establecido. Podéis hablar de lo que queráis, como queráis y cuando queráis. Mm. Es decir, lo único que se respeta, lógicamente, pues un poco la más mínima dosis de pequeño respeto a los demás. Nada más que eso, pero partiendo de eso ya podéis hablar lo que queráis y participar y preguntar. Es solo levantar la mano y ya está. Mira, eso nunca me lo han hecho, Laura, poner ahí una figura. Eh, Creatividad, creatividad. Creatividad muy, muy maravillosa. Oye, ¿ibas a hacer alguna pregunta, Laura? ¿Laura? ¿Ibas a hacer alguna pregunta? No, Ahora. no, que cuando ha Ahora. dicho creatividad, que digo que es fundamental la creatividad Ah, en la educación. Y desde mi punto de vista, es preocupante que no se recurra al mundo de las artes a la hora de educar. Porque dentro de las artes, que hay muchísimas disciplinas, casi todas, desde esa visión que viene a ser el mundo de la sensación, que es del sentimiento, desde donde tú puedes crear o tener eh, pues tus inquietudes, tus cuestionamientos, porque pues aprendes un poco a intentar entender dónde estás. Entonces, si desarrollas eso, que puede ser la escritura, la pintura, lo que sea, ¿no? La música, la filosofía, todas, pues es como más fácil el ir aprendiendo sobre la marcha un poco todo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué tienes alrededor? A respetar, a entender, porque como estás buscando en ti eso, puedes entender que los demás estén en la misma situación. Desde mi experiencia de vida, desde luego, yo lo veo así. Y a mí me preocupa mucho ahora mismo cómo está el sistema educativo, cómo todo lo que son todas las artes están quedando tan apartadas de todo esto, porque se recurre mucho a patrones establecidos de siglos pasados y que está todo tan atrasado en cuestión de temarios y que no están actualizados al día de hoy y la gente está muy distanciada de lo que pasa en el día a día, ¿no? Entonces, pues claro, en el no entender, si encima digitalizas,
como se está haciendo, pues yo veo que pues, estamos en un momento preocupante, la verdad. Gracias, Laura. Carlos. Bueno, debo decir en descargo de la educación que en la educación siempre hemos estado en un momento preocupante, ¿no? ¿Cierto? Así que eso forma parte del proceso educativo y de la enseñanza, ¿no? Dos cosas quería decir. Una sobre la creatividad y otra sobre el modelo educativo. Claro, yo he sido profe 24 años, ¿no? Entonces, la clave no está en la ley educativa. Siempre y cuando tengamos una ley educativa, pues que no tenga censuras, entendemos, ¿no? Partiendo de esta base, ¿no? No, la clave no está en la ley educativa, porque pueden hacer leyes educativas modernas, pero si el profesorado no las sigue, pues no tiene sentido. Yo cuando ya era profesor de secundaria ya se decía, a mí me da igual que cambie las leyes educativas, yo hago siempre lo mismo en clase. Sí, claro, esta inercia, entonces la auténtica evolución, me gusta más evolución que revolución dentro de la enseñanza arreglada, ¿no? No está en la ley educativa, está en la formación de los profesores. Que los formadores de los profesores despierten lo que los profesores tienen que despertar a los alumnos, antes los formadores de profesores tienen que hacerlo los profesores. Esa es la cadena natural, podríamos decir. Por lo tanto, es imprescindible, por ejemplo, la pública, pues tienen que hacer formación los profesores, ¿no? Yo he ido a muchas formaciones, la privada también lo hace, ¿no? Entonces, yo pienso que sería muy interesante crear un equipo de formadores abiertos a esta visión esencial de la educación, ¿no? Que despertasen los educadores con inercia contrarias al cambio, fuesen despertando poco a poco el darse cuenta que su labor es mucho más importante de lo que creen y que el fracaso no es bien que saquen nota o no en el temario, sino que el fracaso es que haya pasado un alumno por tu clase y ni siquiera hayas tenido pues una mirada dirigida hacia él, ¿no? Podríamos decir, de sentirlo. Entonces esa es la auténtica evolución. La formación de los profesores, y casi nunca se habla, pues cuando salen los temas nunca se habla, ¿no? Da igual, puedes hacer la mejor ley educativa del mundo, pero los millones de profesores que hay no la van a entender ni la van a seguir. Por lo tanto, ahí estaría la clave. Y luego, respecto a la creatividad, decir que el famoso vídeo de Ken Robinson y el libro, Las escuelas matan la creatividad, ¿no? Que es emblemático, si no lo habéis visto, buscarlo en YouTube, ¿no? Eh, me parece que está con interrogantes. ¿Las escuelas matan la creatividad? Entonces yo creo que las escuelas, por malas que sean, nunca pueden matar la creatividad. Es imposible matar la creatividad, porque la creatividad es una propiedad inherente al ser humano. Por lo tanto, no se la puede eliminar la creatividad. Entonces hemos confundido en matar la creatividad con que la creatividad se secuestra y deja de ser libre. O sea, el problema no es que no haya creatividad. La creatividad en la mente del alumno existe siempre. El problema es que esa creatividad no se la enseña a ser libre y es una creatividad domesticada. Os pongo un ejemplo. ¿Habéis visto lo fácil que es discutir? ¿Habéis visto lo fácil que es hablar mal de alguien? En eso somos absolutamente creativos. Todos los seriales malos, vamos a decir los seriales malos, ¿no? Pues somos absolutamente creativos en hacernos daño. Por lo tanto, la creatividad existe. Lo que no existe, lo que no se ha trabajado es la creatividad libre. Y para ejercer una creatividad libre, tienes que autoconocerte. Y el autoconocimiento se puede hacer a través de las asignaturas de arte tan vejadas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero también de la filosofía. Yo, de hecho, en matemáticas y física, siempre intentaba dar cosas de autoconocimiento a través del propio temario. Porque claro, si el maestro es creativo, incluso a través del temario y sobre todo de los conflictos que hay en clase, un conflicto en clase es una oportunidad para llevar el autoconocimiento a clase, podríamos decir. Por lo tanto, el gran cambio en la enseñanza está en fomentar la creatividad libre, ¿sí? Que los alumnos reconozcan su creatividad y que no es lo mismo creatividad domesticada que creatividad libre. Os pondré un ejemplo adolescente clarísimamente. Yo en mi época hubo la moda de ponerse un piercing en la lengua y no podían hablar, se les inflamaba, ¿no? Entonces, claro,
Ellos lo veían como un acto de libertad, ¿no? Y de creatividad, elegir ponérselo en la lengua o ponérselo en cualquier otra parte, ¿no? Pero eso no es creatividad libre. Eso es creatividad al servicio del rebaño y del grupo, que en ese momento para ellos marcaba la moda imperante. Entonces, hacer ver a los alumnos, a los hijos, la diferencia entre creatividad eh, domesticada y creatividad libre es fundamental. En esencia, educar empoderando es para crear personas indomables, que no es lo mismo que rebeldes. Es muy importante la diferencia. Un rebelde se opone a todo lo que le molesta. Un indomable es un rebelde salvio y solo se opone cuando la sabiduría dicta que hay que oponerse, no sistemáticamente. Entonces, imaginaos a los adolescentes trabajar esta idea. La diferencia entre rebeldes. Ellos son rebeldes, estupendo. Si hay un adolescente que no es rebelde, es que tiene algún problema. Si veis un adolescente que no es rebelde, id hacia él porque es que tiene algún problema, ¿no? Es normal que se enfrenten a la autoridad. Pero hacerles ver la diferencia entre rebelde e indomable. Indomable significa no domesticado por la sociedad, no domesticado por la cultura y la familia que te han dado la identidad. Y claro, a través de la identidad te manejan. Indomable, en Educar Empoderando, es la palabra mágica. Me callo para que podáis, porque si no... Oye, Carlos, es que me surge... hay una cosa que no acabo de entender. Corrígeme si me equivoco, porque yo no soy experto en educación, ¿verdad? Bueno, ni nada, pero bueno. Es decir, el informe PISA creo que ha demostrado que en España estamos entre los dos últimos países de Europa, si no mal recuerdo, pero sin embargo hay una cosa que me sorprende mucho. Hay que seguir fundamentalmente en España, bajo mi criterio, que lógicamente, insisto, no soy entendido en nada. Estamos hablando tanto de utilizar el hemisferio izquierdo, ¿por qué y no el derecho? ¿Por qué estamos entre los últimos en educación en ese campo cuando está predominando esta educación? O sea, que no sé si me he explicado con claridad. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Sí, claro, que, a ver, que una educación vaya dirigida al hemisferio izquierdo no significa que se esté haciendo bien ni siquiera. Para hacer el hemisferio izquierdo son dos cosas diferentes, ¿no? Podríamos decir. A ver, yo pienso que el informe PISA lo que está poniendo de manifiesto es cómo ha bajado el nivel, podríamos decir, cultural respecto a los baremos del pasado, ¿no? Pero ¿por qué se ha producido esto? Yo viví el cambio que ha producido esto, podríamos decir. Entendiendo por nivel cultural una cosa muy discutible, ¿no? Pero bueno, hay cosas, por ejemplo, que no sepan cosas de su historia, ¿no? Pues claro, pues es interesante saber cosas de su historia. Eso lo hemos notado todos los profesores. Esa bajada es evidente y obvia y el informe PISA pues la refleja, ¿no? Podríamos decir. Pero, claro, podríamos decir que el gran problema vino por algo muy loable, que es el que la educación fuese obligatoria hasta los 16 años. Claro, pasar de los 14 a los 16, pues es importante, porque además los chavales conflictivos entre 14 y 16 dejaban de estudiar y caían pues en amistades peligrosas, en fin, todo lo que podéis imaginar, ¿no? Por lo tanto, tenerlos escolarizados hasta los 16 era una excelente idea. Pero de nuevo surge el mismo problema, siempre es el mismo problema. Los profesores no están preparados, que no tienen por qué estarlos. Hablamos de un volumen en España de millones de profesores, que es una masa. Intereses diferentes, bueno, a saber cada uno es cada cual, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que une a todos los profesores? Con intereses diferentes y algunos sin vocación, otros con vocación. Lo único que les une es el temario. Claro, entonces, si maldecimos el temario, rompemos lo único que les une. Claro, por lo tanto, hay que ir a través de ese temario, expandir todo lo demás. Entonces, digamos que la pequeña hecatombe, el retroceso cultural, fue la introducción de la ESO. Y en eso, la redundancia, creo que estarían de acuerdo hasta los profes más clásicos, ¿no? A veces los más modernos no aceptan cuando los clásicos tienen razón en algo, ¿no? Y es cierto, ese nivel cultural, que es discutible lo que tiene que entrar y lo que no tiene que entrar, reconozco, ha bajado muchísimo. Yo lo pude ver en mis propias carnes. Tenías chavales de 14, 16 años
que no estaban motivados para estudiar, y más en esa forma de enseñar, ¿no? Por lo tanto, se perdían en clase. Al perderse en clase, te gastas todo el tiempo en tratar de imponer orden, y al final, pues claro, el temario no se da igual que se daba cuando tenías un curso más selecto, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, más selecto en el sentido de que querían estudiar, ¿eh? No equivoquemos la palabra, ¿no? Entonces, claro, no se hizo bien. Era un paso grandioso, pero no se hizo bien. Hay muchos chavales que los tienes en clase que a lo mejor de 14 a 16, en vez de seguir con la ESO, sería conveniente a lo mejor una formación profesional, por ejemplo, que sería también obligatoria, pero que ellos ya pudiesen elegir el camino antes, ¿no? Por ejemplo. Y otra cosa importante ya para terminar esta crítica, para que veáis, desde Educar Empoderando, tratamos de integrar todas las miradas. O sea, incluso lo que vamos dejando atrás es traer parte positiva. Es importante tener una educación que tenga muchas opciones, por ejemplo, pues eso, que puedan elegir antes, etcétera, etcétera, y que puedan rectificar después. Entonces, una cosa que se ha perdido, que está muy mal vista, es los exámenes libres. Fijaos lo que estoy diciendo. Los exámenes, tal, ¿no? Imaginaos que un chaval quiere acceder a unos estudios, pero no le corresponde lo que ha hecho, ¿no? En esos casos deberían existir los exámenes libres. Entonces ese chaval se prepara en ese hemisferio izquierdo, lo que sea de contenidos, ¿no? Pero termina haciendo lo que le gusta. Porque hemos cerrado muchos casos, queriendo que todos los chavales estén en la ESO hasta los 16, estamos haciendo que aquello se convierta en una olla a presión. Sobre todo en muchos institutos, depende del tipo de alumnos que tengan, lo están pasando verdaderamente mal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay que combinar lo mejor de lo nuevo, salvando lo mejor de lo antiguo. Para mí esto es fundamental. Entonces, esta es la diferencia entre revolución y evolución. En la revolución se dice todo lo del pasado es malo. En la evolución se dice estamos cambiando esto gracias al pasado. Sí, oye, bueno, la verdad es que se me surgían varias preguntas, pero quiero que Carlos Fuentes ha dicho que tenía una que quería comentar. Ah, muy bien. Don Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola. Pues me surgía una duda porque cuando hablas de educar a los profesores, ¿no? Como en primer lugar, desde la mirada por ejemplo, de educar empoderando tiene que ver con el autoconocimiento, es decir, sería como, tendrían que pasar por un proceso de autoconocimiento, no sería como transmitir una enseñanza o una pedagogía para que la aplicaran. Ellos mismos tendrían que pasar por un proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, a mí siempre yo creo que es un hándicap, ¿no? Para alguien que normalmente, o sea, que aparentemente puede ser algo vocacional, pero que también en muchos casos es algo como está simplemente enfocado a lo laboral, ¿no? Y, y claro, entonces, no sé, yo veo ahí el tema como pues un poco complejo, ¿no? El hecho de que profesores tengan que aprender a enseñar a través de conocerse a sí mismos, ¿no? Entonces, era un poco esa la cuestión, sí. Bueno, está bien, muy bien la pregunta, pero entonces la idea fundamental es que hay que hacer como los alumnos. Los alumnos, a partir de determinado nivel, como he dicho, deben elegir su dirección, ¿no? Entonces, no podemos pedir que todos los maestros entren en el juego del autoconocimiento. Lo que sí hay que hacer, fijaos, el formador de maestros, tiene que actuar como él actuaría con los alumnos. ¿Qué es lo primero en una educación esencial que tiene que hacer un maestro? Reconocer a cada alumno del grupo, reconocerlo, mirarlo de verdad. Y que cada uno aporta algo al grupo, incluso ese que está perdido en la materia, etcétera, tiene que aportar algo al grupo, aunque no sea en la misma materia. Entonces, en la formación de los profesores es lo mismo. Aquel profesor clásico que está atado al temario está dentro del huevo de sus creencias, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, no podemos pretender romper el huevo desde fuera, él tiene que evolucionar desde dentro. Esa persona se reirá del autoconocimiento y nos dirá,
¿Cómo se nota que tú no has dado clases? Lo que suelen decir las personas. Claro, a mí me ha pasado, ¿no? Dar una charla, se nota que no has dado clase, fue 24 años, ¿no? Claro, porque ellos, eso está fuera de su huevo, no te entienden. Lo primero que hay que entender es que, igual que hay alumnos que no te entienden, hay profesores que no te entienden. Y tú tienes que respetar la labor que hacen dentro del huevo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez tú localizas a ese profesor, si tienes un grupo, estás formando a profesores, si tienes un grupo más reaccionario, podríamos decir, a lo que estás diciendo, ¿no? Pues tienes que reconocer a esa parte reaccionaria. Porque estamos donde estamos, porque hemos pasado por donde ellos están. Esto es absolutamente fundamental. Porque, por ejemplo, ahora se critica que la educación pues se hace como una fábrica, muchos alumnos ahí todos juntos, ¿no? Vale, en su momento eso fue una idea genial. No recuerdo el nombre ahora, pero en el siglo XVI un pedagogo ya tenía la idea de que todo el mundo tenía que poder saber leer y escribir. En el siglo XVI, imaginaos, no recuerdo, lástima, no recuerdo su nombre, pero entonces, claro, fijaos, los que sabían leer y escribir, que no fuesen nobles o lo que sea, o estuviesen en una posición social, pues los pocos que eran a través de la iglesia. O sea, fíjate, a través de la iglesia, ¿no? Entonces, la idea genial que tuvo es la siguiente. Dice, el problema de que todos aprendan a leer y escribir es que no hay suficientes maestros. Porque claro, si casi toda la población es analfabeta, ¿quién va a enseñar a leer y a escribir? Y claro, entonces es cuando tuvo la idea de masificar. Pues nada, ponemos a 40, 50 aquí y les enseñamos a leer y escribir. ¿Y qué hace falta para manejar a 40 o 50? Pues una autoridad firme, porque si no, es imposible, ¿no? Entonces, para ese tiempo la idea era absolutamente genial. Empezaba la idea de la alfabetización del mundo. Por lo tanto, cuando tenemos un profesor que piensa en la clase, en la forma clásica, pensemos que los cambios que queremos introducir han sido posibles gracias a profesores como él que ahora estaban en el pasado, pero que el pasado ahora nos lo ponen enfrente. ¿Para qué? Para que no hablemos de revolución, sino de evolución en la enseñanza. A la revolución siempre le sobran personas, a la evolución nunca le sobra nadie. Por lo tanto, nuestro comportamiento con esos formadores, con esos maestros, el comportamiento del formador con esos maestros, hará que ese maestro más retrógrado, ¿no? En el sentido bello de la palabra, porque está cumpliendo su función, se sienta reconocido y pueda crecer dentro de su huevo. Y dentro de su huevo no quiero ir a hablar de autoconocimiento, pero algo habrá cambiado en él cuando tú lo reconoces para que él empiece a ver a esos alumnos de forma diferente. Todos somos necesarios. Eso es educar. Cuando ahora hablamos de la inclusión en clase, ¿no? Que tienen que estar todos en clase, ¿no? La inclusión. Pues también tenemos que pensar que tiene que haber la inclusión en los maestros. Ese compañero que nos revienta todas las ideas en el claustro. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que ese compañero que nos revienta todas las ideas en el claustro para mejorar las cosas no ha sido reconocido por nosotros. Ahí está el problema. Es muy fácil reconocer a los tuyos, pero a los que están en otro punto, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Es la maravilla de la evolución. Esas personas que están menos evolucionadas son las que te van a hacer a ti evolucionar más, aprendiendo a reconocerlas. Gracias por la pregunta, Carlos, tocayo. Carlos, bueno, hay varias cosas que se me ocurren preguntarte. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, ¿hasta qué extremo la conciencia y la conciencia influyen en educar, en educar, ¿no? Empoderando. Es decir, ¿hasta qué extremo empoderar a un alumno con conciencia y un profesor con conciencia también puede ser más beneficioso para su modo de vida y para su vida? Bueno, aquí tenemos, depende de lo que entiendas por conciencia, ¿no? Si, por conciencia es ser consciente de la importancia de la educación esencial, ¿no? Vas en este sentido, pues entonces, No, claro. en el sentido más amplio, a nivel de crecimiento personal, a nivel de espiritualidad, a través de este tipo de conceptos, ¿no? Me refería a eso. Claro, pero es que ahí es donde entra el camuflaje. Mira, el camuflaje es muy importante.
hay la idea equivocada de que si tú te pones máscara no puedes ser tú mismo. O sea, hay muchos estereotipos en el crecimiento personal y este es uno de ellos, ¿no? No, no. Lo importante no es que lleves máscara o no, es que tú sepas quién eres con o sin máscara. Entonces, una vez tú sientes quién eres, aunque no sepas exactamente tu último misterio, pero ya sientes quién eres, ¿no? Sientes tu autenticidad, ¿no? Entonces, necesitas la máscara para que el otro te entienda, no para protegerte del otro. Eso ocurriría pues en una dictadura, también necesitas para protegerte, ¿no? No, sino para ayudar al otro necesitas la máscara de hablar su propio lenguaje. Por lo tanto, una persona con conciencia tiene que buscar la máscara, el vehículo adecuado para hablar a una persona que en determinado tema tiene menos conciencia que él. Claro, un maestro está enseñando algo, ¿no? Es evidente que está enseñando algo que el alumno no sabe, y un padre lo mismo a su hijo. Pero, claro, cuando educas en lo esencial, sabes que al enseñar algo estás también aprendiendo otras cosas del educando, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en este nivel de conciencia es un circuito en el que los dos aprenden y los dos crecen. Yo me gustaría decir sobre este tema, claro, yo he hecho un amplio recorrido en mi vida de aprender cosas de crecimiento personal, de esoterismo, bueno, he leído y ido a cursos, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta que había un problema genérico en todos ellos, que se forman clanes de conocimiento, ¿no? Y entonces se enfrentan los clanes entre sí porque se creen que tienen la verdad. De ahí nació la humildad de educar empoderando. Sí, no sé quién soy. Solamente sé que somos unos valientes por estar aquí sin saber quiénes somos. Para mí ese punto es importante. Entonces, eso hace que estés dispuesto siempre a aprender de los demás, ¿no? Y que seas capaz de camuflarte por amor al otro. Mira, hay un libro que está en el temario, San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno. Hay libros clásicos que tienen más autoconocimiento que muchos libros de crecimiento personal, si se sabe ver. Y va sobre esta máscara que os digo. No tengáis miedo a tener máscara si sabéis quiénes sois. San Manuel Bueno Mártir es la historia de un cura que amaba a sus feligreses muchísimos, pero había perdido la fe. No creía en Dios. Había visto tantas maldades en el mundo, tantas injusticias, ¿no? Pero entonces él siguió fingiendo que creía en Dios por amor a sus feligreses. No era una persona falsa, en absoluto. Él había roto el huevo de ver a Dios como autoridad y había entrado en el huevo de comprender que el amor a los otros hermanos, a los otros seres humanos, es el auténtico Dios. Pero claro, sus feligreses no podían entender aquello. Por lo tanto, él seguía hablándoles en nombre de Dios, pero en realidad les hablaba en nombre del amor, más allá de cualquier dogma. Pues este es el espíritu que la palabra conciencia tiene que adquirir en el mundo esotérico y en el mundo del crecimiento personal, en los dos. Dejar de que los clanes se crean clanes y se pelean unos clanes contra otros. Y cada clan se cree que tiene la verdad. Es como una soberbia. No, nadie tiene toda la verdad y todos los necesitamos. Y si alguien está en el pasado, tenemos que ir a ese pasado a buscar los tesoros que no vimos cuando estuvimos en ese pasado. Esto también es muy importante. Tú te encuentras con una persona que dices, con esta persona es que no tengo nada en común. Es que esto yo ya lo he superado, lo de esta persona. Sí, cuando tú andaste el camino de esa persona, tú dejaste muchos tesoros en tu camino, que no los podías reconocer porque no tenías suficiente evolución, suficiente perspectiva. Ahora esa persona viene a ti, tienes que ayudarla y tienes que hablar su lenguaje, tienes que ponerte la máscara de poder llegar a él como San Manuel Bueno Mártir, ¿no? A sus feligreses. Y entonces comprendes, descubres que en tu evolución, en el pasado, habías dejado unos tesoros que curiosamente ibas a necesitar en el futuro. Esto es algo maravilloso. Entonces, ¿esto qué significa? Que el pasado no te estorba, que el pasado siempre es un recurso para encontrar tesoros. Aquello que no comprendiste de tus padres, de tu pareja, vuelves atrás con una conciencia más amplia, ¿no? Porque has evolucionado, y ahora descubres que allí había un tesoro que no podías comprender y lo rescatas. Entonces estás agradecido a ese pasado y estás agradecido a las personas
que están en ese pasado y que te encuentras en tu camino. Sí, ahí tienes mucha razón, Carlos, porque en ocasiones, cuando una persona ha subido un escalón de la escalera un poquito más abajo, ya mira al que está por debajo de una manera un tanto diferente. Y muchas veces nos olvidamos de que nosotros también hemos hecho ese recorrido. Tienes razón. Oye, hay una pregunta en Facebook, un comentario en Facebook que me gustaría Sí. compartiros, que es volver un poco al tema de los hemisferios, ¿no? A ver un momento, a ver si lo veo. No, este programa no es, un momentito. Bueno, he de deciros, mientras que busco esto que quiero buscar, que hay algunas personas que se han incorporado después de comenzar el programa. Quiero deciros que podéis participar, podéis oírlo de nuevo en YouTube, en Antonio Te Responde. Lo pondré ahora en el chat, por si alguien quiere oírlo de nuevo o suscribirse o lo que desee, ¿no? A ver un momento que logre encontrar, porque yo soy hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿no? A ver un momento. A ver si esta chica. A ver, un momentito, por favor, que se me ha ido el mensaje. Aquí está. No dice María Elena. Pues, no dice María Elena lo siguiente. Oye, se me ha vuelto ahí. A ver si está aquí. Hola, buenas noches. Por lo poco que escuché sobre los dos hemisferios, entonces es como uno lo crea y otro lo lleva a la forma. Las creencias son también un poco así. Las creas y las llevas a cabo. O hasta que uno no cambie esa creación, no cambia las creencias. No sé si se ha Sí, entendido. sí. Vamos, desde la perspectiva de Educar Empoderando, las creencias, como he dicho antes, se contemplan como huevos en los que crecemos. Por lo tanto, normalmente las creencias, a ver, las creencias no las creas tú, sino que las habitas hasta que alcanzas un cierto nivel en este juego, ¿no? Y entonces puedes ser lo que denominamos ingeniero de creencias, ¿no? Diseñar creencias, ¿no? Pero normalmente de entrada habitamos las creencias de otros, que podemos retocar, podemos lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros estamos creciendo, nuestras creencias llegará un momento que nos aprietan. Crecemos dentro del huevo y necesitamos romper el huevo. Dicho de otra forma, empleando otra palabra, hay gente que se ríe del chiste de los hermanos Marx, aquel de que tengo estos principios, si no te gustan, tengo otros, ¿no? Para mí no es ninguna broma, es como tiene que ser. O sea, si tú vas creciendo, tus principios sobre la vida tienen que ir cambiando, como es lógico y natural. Por lo tanto, uno no puede quedarse anclado ni en el huevo de sus creencias ni en el huevo de sus principios, porque si no, es que no está creciendo. Por lo tanto, las creencias, digamos, que tienen dos efectos fundamentales. Uno es nutrirnos. ¿Por qué necesitamos las creencias? Porque en el fondo no sabemos quiénes somos ni qué hacemos aquí. Esto es una creencia esencial, pues nos da unas seguridades, ¿no? Podríamos decir. Entonces vamos creciendo gracias al alimento de esas creencias, es maravilloso, pero llega un momento que no cabemos dentro, nos estamos ahogando y entonces rompemos el huevo. Es decir, que las creencias nos sirven para hacernos crecer, pero también para ser lo suficientemente rebeldes como para salir de ellas cuando hemos crecido suficientemente. Es como cuando un hijo se va de casa, no maldice al padre, pero se va de casa. Claro, este es el punto de las creencias. Las creencias padres en las que hemos crecido y luego nos hemos rebelado. Entonces, hay muchos caminos. Por ejemplo, imaginaos que uno nace dentro de una creencia familiar religiosa, católica, ultracatólica, ¿no? Entonces, tiene dos caminos. Buscar creencias, en su evolución, buscar creencias católicas que no sean ultracatólicas, ¿no? Por ejemplo, estilo Anthony de Melo, que recomiendo, ¿no? O ponerse en el polo opuesto y volverse ateo, ¿no? Son caminos diferentes. Entonces rompes el huevo y vas a otra creencia. Entonces, el ateo siempre cree en algo, tiene unos principios y se alimenta de esos principios. Yo creo, estoy convencido, que la espiritualidad, las religiones por ejemplo, hay muchas personas que se consideran ateas y tienen un gran amor a la humanidad. Entonces yo pienso que lo que va a unir a la espiritualidad libre, a las religiones
y a las personas ateas o agnósticas es que se van a encontrar en el amor a la humanidad. Entonces ahí cada uno creciendo en sus huevos, rompiendo huevos, se van a ir acercando hacia ese centro donde confluiremos todos, en el que finalmente todos seremos verdaderamente hermanos. Y quiero decir algo antes de que se me olvide, porque es un tema con el que estoy obsesionado últimamente. La dualidad, esa forma en que hemos de enfrentar las cosas, nos ha hecho pensar que la espiritualidad está más presente en determinadas líneas de pensamiento, de sentir, o de corrientes, o de tradiciones, o de religiones, ¿no? Pero para mí, voy a decir algo que siento lo más profundo de mi ser. La espiritualidad más elevada que existe hoy día en el mundo son los derechos humanos. Jamás se había creado algo que hermanase tanto. Ninguna religión, ningún esoterismo había llegado a un amor tan profundo. ¿Y sabéis cuál es la desgracia? Yo preguntaba a mis compañeros, todo el mundo habla de los derechos humanos. ¿Podéis citarme uno solo de los 30? Ningún maestro sabía citar un solo derecho humano. Os invito, os reto a que entréis en la ONU, en cualquier sitio, busquéis los 30 derechos humanos. Y veréis cómo la espiritualidad, como en San Manuel Bueno Mártir, es darse cuenta que al final es el amor entre todos nosotros, es lo que constituye el final de la espiritualidad, el encuentro de todos. Los derechos humanos son unos principios espirituales profundos que han ido más allá que cualquier religión, porque a nadie le preguntan lo que creen, ni lo que piensan, ni lo que sienten, solo hablan de dignidad y de amor. Y el primer principio de los derechos humanos, el primer derecho humano, dice que los seres humanos nacemos igual en dignidad y que además debemos comportarnos como hermanos. ¿Cuánto tiempo le ha costado a la Iglesia Católica reconocer esto? Buscar la espiritualidad donde no nos han dicho que está. Eso es un punto importante. Carlos, hay un tema que no hemos tocado mucho porque has hablado mucho de la digna profesión de los maestros, ¿no? De los magísteres. Pero no hemos hablado de los papás y de los abuelos, ¿no? Yo te emplazo, si tú lo consideras oportuno, para que otro día podamos hablar de educar empoderando desde la familia, que creo me parece un tema sumamente importante, que no hemos tenido la oportunidad de tocarlo porque, bueno, esto da para mucho, ¿verdad? Vale. Entonces, yo te pasaré unos días libres para que tú me digas qué día te puede venir bien, sobre todo pensando en los papás y los abuelos, ¿no? Que es un tema fundamental, ¿no? A mi juicio es fundamental, ¿no? Porque los niños nos educamos teniendo como referencia a los papás y los maestros, ¿no? Y los amigos, bueno, pero principalmente eso, ¿no? Me gustaría, Carlos, brevemente que me hables un poco de tus 3 libros, ¿no? Como Umbral. Sí. Como Umbral. ¿Qué aportan tus 3 libros? No sé si tienes 3, ya no sé si tienes. Sí, 3. Publicados 3, sí. Me gustaría que hablaras sobre los 3 libros un poco, pues un minutico sobre cada uno de ellos. Bueno, muy bien. Como me dijiste es que íbamos a hablar, los tengo aquí al lado, ¿no? Entonces empezaremos con el último, ¿no? Jacobo y el viejo indomable, que quiero unirlo al primero. Veréis por qué. Quiero presentarlos juntos. Hay muchos años de diferencia entre los dos. 23 maestros de corazón y Jacobo y el viejo indomable. Son complementarios los dos. Veréis por qué. En 23 maestros de corazón es una forma de dar una clase esencial basada en el autoconocimiento, en un aula, ¿no? Y por lo tanto es la relación del maestro con sus alumnos, ¿no? Y cómo cada uno aporta una cosa diferente. Y en Jacobo y el viejo indomable es la relación de un maestro con un alumno. Es decir, es el complemento. Una cosa es en el grupo, que es imprescindible el grupo para crear unas sinergias, unas energías para el autoconocimiento, y luego la relación, digamos, personal del alumno con el profesor, ¿no? Por lo tanto, os recomiendo los 2 libros unidos, ¿no? Podríamos decir. Son, en definitiva, es más que maestro educador. Cómo un educador puede llevar a cabo la mirada de educar empoderando en forma colectiva e individual. Digamos que la forma individual de Jacobo y el viejo indomable sería más atractiva para los padres, por ejemplo, ¿no? Que no tienen que estar en un aula.
y la otra para los maestros, si bien las dos se complementan. Y por último, el libro que va en medio es Encuentros con tu propia sabiduría, ¿no? Que en realidad es un compendio por temas de todo lo que he escrito en el Facebook. Llevo más de 10 años escribiendo en el Facebook, tengo miles de pensamientos y sentimientos, ¿no? Sentipensares me gustan llamarlos, ¿no? Pero están catalogados por temas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, si entráis en mi Facebook y os gusta lo que escribo, pues en este libro es un compendio del pasado, ¿no? Querría reseñar en este libro, Encuentros con tu propia sabiduría, un capítulo, porque en Educar Empoderando pretendemos llegar donde el crecimiento personal no ha llegado, ¿no? Podríamos decir, queremos expandir eso. Y entonces hay un capítulo dedicado a la democracia de corazón. Es decir, la espiritualidad, la religión, cualquier cosa que evolucione pasa por el autoritarismo para llegar a trascender el autoritarismo. Y la palabra democracia, tal como se ve en Educar Empoderando, democracia de corazón, fijaos, significa trascender la autoridad, el autoritarismo, perdón, trascender el autoritarismo, que es un paso que tendremos que dar todos. Un paso que tienen que dar las religiones, que tienen que dar las corrientes espirituales. Fijaos lo que significa trascender la autoridad. Significa que el maestro invita al alumno a que lo supere. Significa que la tradición no va a limitar el futuro. Significa muchas cosas la palabra democracia en la espiritualidad. La democracia como valor humano y educativo esencial no es lo que entendemos por democracia en política. Significa, me di cuenta que estamos en un proceso que todas las corrientes espirituales, educativas, etcétera, tienen algo en común: dejar atrás el autoritarismo. El machismo es solo una forma de autoritarismo, pero hay montones de autoritarismo en nuestra forma de pensar y de sentir y de hablar y de relacionarnos, ¿no? Por tanto, democratizar nuestra vida es ir más allá del autoritarismo de los dogmas, por ejemplo, ¿veis? Agradecidos a los dogmas, agradecidos al esoterismo, agradecidos a las tradiciones, pero en el pasado no se podía enseñar una tradición espiritual sin una fuerte autoridad. ¿Lo veis? Es lo que tocaba en ese momento. Y por lo tanto el autoritarismo era lo lógico. Pero ahora nos escuece el autoritarismo en muchos aspectos, ¿verdad? Primero empezar con el político. No, no. Las religiones tienen que democratizarse. La espiritualidad, la educación y sobre todo nuestras relaciones. Porque pensamos de forma autoritaria y no nos hemos dado cuenta. El machismo es solo la punta del iceberg. Hay muchas cosas que estamos queriendo ayudar al otro y estamos imponiendo, o nos estamos imponiendo a nosotros mismos. La democracia de corazón es una democracia que nos permite romper los huevos del autoritarismo y de los dogmas. Bueno, pues, Carlos, de verdad, de corazón, de todo corazón,